Bueno, comenzamos con la segunda parte de la charla. Esta va a estar focalizada principalmente en el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la hipertensión intracraniana? Los principales objetivos van a ser mejorar la perfusión cerebral y el aporte energético a través del mantenimiento de una adecuada presión de perfusión cerebral, reducir los valores absolutos de peak y reducir los desplazamientos y distorsiones de las estructuras cerebrales. Y esto lo vamos a hacer principalmente a través de las medidas generales, las medidas de primera línea, las medidas de segunda línea y con otras medidas terapéuticas. Nosotros podemos encarar el tratamiento desde un punto de vista fisiopatológico, en el cual muchas veces se puede contradecir con la realidad. Nosotros dijimos que teníamos tres componentes intracranianos en los cuales podían causar hipertensión endocraniana. Si nosotros pensamos en disminuir el volumen sanguíneo arterial, lo cual no sería lo ideal en una primera instancia, vamos a contar con la hiperventilación y la indometacina como herramientas fundamentales. Si nosotros queremos abolir el metabolismo cerebral, podemos producir tenemos como herramientas terapéuticas la hipotermia, el tratamiento de las convulsiones o los barbitúricos. Si nosotros queremos disminuir el volumen sanguíneo venoso, podemos, por ejemplo, elevar la cabecera de la cama. Si queremos disminuir el volumen cerebral, podemos utilizar la solución salina hipertónica o el líquido o el manitol, perdón. Y si queremos disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo, podemos drenar el mismo. También se ha sugerido o un tratamiento escalonado, en donde si la primera medida no funcionaba, como por ejemplo la intubación orotraqueal y normocapnia, aumentábamos la sedación, seguíamos con drenaje de líquido cefalorraquídeo. Luego, si seguía sin funcionar la terapia hiperosmolar con manitol o solución salina hipertónica, pasábamos a hipoventilación, hipotermia, etc. La desventaja de esto es que este tratamiento estandarizado y tan reglado y tan estructurado no se ajusta a las necesidades de todos los pacientes. Nosotros lo que tendríamos que tratar es de dilucidar a través de las herramientas de monitoreo cuál es la causa fundamental de la hipertensión endocraniana y tratarla. Si es una lesión ocupante de espacio, drenarla quirúrgicamente. Si es un aumento del volumen sanguíneo cerebral por hiperemia, tratarle la hiperemia. Si hay una hidrocefalia, drenar líquido cefalorraquídeo, etc. Dentro de las medidas generales, las que tenemos principalmente es mantener la normovolemia. Ahí pongo una PVC de 7 a 11, pero nadie va a medirle la PVC. Sí, lo que nos tiene que quedar presente es que son pacientes que tienen que estar euvolémicos. Tenemos que evitar a toda costa la hipovolemia. Mantener una normoventilación con una CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, con una PO2 mayor a 80 o una saturación mayor al 96%. Lograr una estabilidad hemodinámica con una TAM mayor a 80 que nos asegure una PPC entre 60 y 70. Una adecuada sedación analgesia, la cabecera a 30 grados, una temperatura menor a 38 grados centígrados. Recuerden que la temperatura cerebral es mayor a la que nosotros medimos, por ejemplo, axilar. La normoglucemia, los valores que les pongo ahí son bastante controvertidos. En realidad se habla entre 140 y 180. Y cuando hablamos de glucemia, y cuando ustedes lo leen en las publicaciones, recuerden que son las glucemias de laboratorio, no son las glucemias que nosotros tenemos o que medimos por hemoglucotest. Una normonatremia o discreta hipernatremia, siempre con una osmolaridad menor a 320 y una hemoglobina que ronde entre 7 y 9. Como dijimos, la temperatura es fundamental. La temperatura tiene que ser menor a 38 grados centígrados. Les vuelvo a reiterar que nuestra temperatura cerebral es entre 1 o 2 grados superiores y esto aumenta el metabolismo cerebral. Aumenta el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el flujo y aumenta el volumen cerebral causando hipertensión endocraniana. La cabecera a 30 grados no es un valor caprichoso, sino que hay trabajos, en realidad específicamente hay un trabajo realizado con Doppler transcraniano, que 30 grados nos asegura una adecuada presión de perfusión arterial
y un adecuado drenaje venoso. Si nosotros elevamos más de 30 grados la cabecera, la perfusión arterial se va a ver dificultada o va a tener un discreto o no impedimento al ingreso, mientras que se favorece el drenaje venoso. Y si nosotros lo ponemos a menos de 30 grados, el drenaje venoso va a ser el que esté perjudicado. En relación a la glucemia, se sugieren valores entre la normoglucemia. Empecemos por eso. La normoglucemia se sugieren. ¿Cuáles son los valores? Entre 140 y 180. Acuérdense que hay trabajos en los cuales muestran que el control intensivo de la glucemia en todo paciente crítico se asoció a más riesgo de hipoglucemia. Y acá en los pacientes neurológicos, tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia son detrimentales. Nosotros dijimos que tenemos que lograr una normoventilación y una hemodinamia estable, ¿sí? Logrando en primera instancia mantenerlo al paciente euvolémico, siempre reponiendo todas las necesidades hídricas con soluciones salinas isotónicas, como la solución fisiológica, y en el caso de requerir vasopresores, utilizar la noradrenalina. Siempre los valores de PPC recomendados van a ser entre 60 y 70, no muchos más de ellos, ya que esto implicaría, valores mayores a 70 implicaría grandes dosis de vasopresores o infusión de líquidos a, que se asocian a distrés respiratorio. Lo que sí tenemos que tener presente y muy en cuenta es evitar la hipotensión y la hipoxia. Estas dos variables se han asociado fuertemente con el pronóstico de los pacientes. Un episodio de hipotensión e hipoxia se han asociado casi con un aumento de la mortalidad al doble, ¿sí? Hablando de la sedación y analgesia, nosotros contamos con diferentes fármacos para producir tanto la analgesia como la sedación. Lo ideal sería un fármaco que sea titulable, que al suspender la infusión su efecto dure poco y podamos evaluarlo desde el punto de vista neurológico. El remifentanilo y el propofol son estos dos fármacos que tienen estas características. Si bien el propofol se puede asociar al síndrome de propofol, que se caracteriza por acidosis láctica, shock, hipertrigliceridemia, rhabdomiólisis en casos más graves, ¿no? Y otra cosa que tenemos, ¿por qué es importante la sedación analgesia? Porque tanto la ansiedad, el miedo, la agitación o la asincronía con el respirador van a aumentar el consumo cerebral de oxígeno y esto va a aumentar el flujo sanguíneo. Y este aumento del flujo sanguíneo va a producir un aumento del volumen y un aumento de la presión intracraniana. Acuérdense del círculo vicioso ese que les mostré inicialmente. Pasando a las medidas de primera línea, nosotros vamos a contar fundamentalmente con estas cuatro. La mayor sedación y el uso de bloqueantes neuromusculares como tratamientos farmacológicos e iniciales. Los bloqueantes neuromusculares siempre que se puedan evitar en todo paciente crítico se va a evitar. Otra de las medidas de primera línea es el drenaje de líquidos cefalorraquídeos. Si nosotros tenemos al paciente con una derivación ventricular externa, siempre que le podamos sacar líquido cefalorraquídeo, esta va a ser el primer gesto terapéutico ante un caso de hipertensión endocraniana que es refractario a las medidas generales. Y si llega a fallar todo, contamos con la osmoterapia. La osmoterapia es una terapéutica cuyo objetivo es o cuyo fin o cuyo propósito es la utilización de una sustancia osmóticamente activa para disminuir el volumen del contenido intracraneano. Esto genera un gradiente osmótico entre el intravascular y el intracelular y se calcula que hay un descenso del 1,6% del agua intracerebral por cada 90 mililitros de aumento en el espacio intracraneano. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro cuenta con la barrera hematoencefálica y por lo tanto la sustancia que tengamos tiene un coeficiente de reflexión. Este coeficiente de reflexión, si es de 0, nos indica que la sustancia es totalmente permeable, entonces no nos serviría como osmoterapia. Mientras que si este coeficiente es de 1,
sería totalmente impermeable. Esta sería la sustancia ideal. Eh, Otra cosa de las que tenemos que tener presentes es que el cerebro se adapta ante situaciones de hiperosmolaridad plasmática generando osmoles ideogénicos. Por lo tanto, muchas veces el uso reiterado de esta terapéutica puede llegar a fallar o no puede llegar a ser útil teniendo que pasar a otra medida terapéutica. Dentro de las primeras sustancias osmóticamente activas que nosotros contamos es el manitol. Este tiene un volumen de distribución que es similar al compartimento extracelular, tiene una vida media de 2 a 4 horas y su efecto dura entre 90 minutos y 8 horas. La dosis habitual descripta es de 0,2 a 1 gramo kilo, administrado en 20-30 minutos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en todas las publicaciones el monitor que se utiliza es al 20%. En nuestro país contamos con una solución al 15%, cuya osmolaridad es de 900 miliosmoles litro. Y siempre lo administramos en bolo, jamás dejamos a un paciente con infusión continua de mannitol. Dentro de los mecanismos de acción, inicialmente va a contar con un efecto reológico que va a producir una disminución del volumen y rigidez de los glóbulos rojos y una disminución de la viscosidad sanguínea. Esto lo que va a hacer es mejorar el transporte de oxígeno a nivel de la microcirculación, que si está la autorregulación conservada va a producir una disminución de la presión intracraniana. Y secundariamente puede aumentar la presión arterial media, aumentando el gasto cardíaco en consecuencia y por lo tanto aumentando la presión de perfusión cerebral, produciendo un descenso de la PIC por ese mecanismo. Además de tener ese efecto diurético intenso que tiene. Recuerden que el mannitol es un diurético osmótico. Este descenso de la PIC va a comenzar alrededor de los 15 a 20 minutos terminada la infusión y va a ser máxima entre 20 y 60 minutos tras la infusión. El coeficiente de reflexión es de 0,9, por lo tanto hay algo de mannitol que atraviesa la barrera hematoencefálica. Eh, Es importante considerar que el mannitol produce una reducción de la PIC más marcada y de mayor duración a medida que incrementamos las dosis, pero este incremento de la dosis no es gratuito. Tenemos efectos adversos descritos con la administración de mannitol, como por ejemplo la hipovolemia y la insuficiencia cardíaca congestiva, y esto es secundario a los movimientos de líquido. Y la hipovolemia, fundamentalmente, acuérdense que es un diurético importante, por lo tanto, todo el líquido que pierda nuestro paciente se lo tenemos que reponer con soluciones isotónicas, ¿sí? De ahí se puede producir hipotensión por la administración rápida, sobre todo por una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Puede haber alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipernatremia, estos factores de acuerdo en el momento en que hagamos la extracción y el dosaje de sodio, la hipoclaremia, la hiperpotasemia y la falla renal. La falla renal es importante, sobre todo cuando se superan los 320 miliosmoles kilo de osmolaridad plasmática. Por lo tanto, nosotros debemos monitorear la administración de mannitol a través del gap osmolar, que si es mayor de 55 deberíamos dejar de utilizarlo. El gap osmolar es la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. También produce una vasoconstricción intrarrenal y secundaria a la depresión de volumen que produce por la pérdida de líquidos es otro factor que incrementa la incidencia de insuficiencia renal. También se describe la hipertensión endocraniana de rebote. Esta sobre todo se ha postulado cuando la barrera hematoencefálica está rota y se acumularían las moléculas de mannitol en el intersticio cerebral. Pero el efecto más importante es por la gran pérdida de agua que produce. Este hipovolemia que genera va a producir una disminución en la disponibilidad de oxígeno. Esta va a producir en un intento de compensar ese descenso de la disponibilidad vasodilatación, aumento del volumen sanguíneo cerebral y hipertensión endocraniana. La otra de las sustancias con las que nosotros trabajamos como solución hipertónica es el cloruro de sodio.
Cloruro de sodio, la natremia que deberíamos mantener en estos pacientes es entre 145 y 155 mil equivalentes, evitando natremias mayores a 160, ya que podría generar efectos adversos, sobre todo a nivel renal también. La característica que tiene esta solución es que no tiene efecto diurético, se puede administrar en bolos de manera intermitente o de manera continua, y la dosis habitual es la que les muestro acá en este recuadrito chiquito, al 3% de 150 mililitros, al 7,5 75 mililitros y al 23,4 30 mililitros. Nosotros habitualmente, nosotros en mi hospital, utilizamos la dosis al 3%, ¿sí? Ya que se puede utilizar por más tiempo y con los efectos adversos son menores. Dentro de los mecanismos de acción, también el principal mecanismo de acción que tiene la solución salina hipertónica se debe a la movilización de fluidos a través de la barrera hematoencefálica, aumentando la TAM, el gasto cardíaco, la PPC, por lo tanto, aumentando la disponibilidad de oxígeno. Si la autorregulación está conservada, va a producir una vasoconstricción, disminuyendo el volumen sanguíneo cerebral y la PIC. También se ha postulado que disminuye los mediadores inflamatorios y protrombóticos, pero esto es todo un postulado. También, como el mannitol tiene sus efectos adversos, sobre todo las alteraciones electrolíticas, que va a producir hipernatremia, hipercloremia, hipobicarbonatemia, hipocalemia, falla renal, ¿sí? Siempre hay que limitar la terapia cuando la osmolaridad supera los 330 miliosmoles o la anatremia a los 155 mil equivalentes litro. La milinólisis póntina central es un riesgo teórico, ¿sí? Y se ha visto que se tolera hasta un aumento de 20 mil equivalentes de sodio en 15 minutos sin producir una mielinólisis. Obviamente, resalto esto que es un riesgo teórico. Se puede producir encefalopatía, confusión, letargo, convulsiones, que sería por ahí lo que podríamos llegar a ver nosotros. La hemólisis, también postulada como efecto adverso, no se ha visto en humanos. Y también los propios debido a los movimientos de líquido, como una descompensación de una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar los estudios, nosotros vemos que contamos con varios metaanálisis. No vamos a entrar en detalle a hablar de cada uno de los estudios que evalúa la sustancia, sino más bien vamos a tratar de centrarnos en estos metaanálisis, de los cuales hay un montón, y estos son algunos que elegí yo. En este caso se analizaron 6 estudios, también se evaluó el riesgo del bias utilizando la herramienta de Cochrane. Y si bien se habían seleccionado inicialmente varios estudios, una de las debilidades del metaanálisis muchos se fueron excluidos. Acá contamos con 3, en este metaanálisis se analizaron 3 que compararon solución salínica hipertónica en diferentes concentraciones con el mannitol, 2 con solución salina hipertónica y starch con mannitol, y 1 utilizó lactato de sodio. Fíjense que el informe global no muestra ningún riesgo-beneficio ni hacia el mannitol ni hacia la solución salina hipertónica. Las dos tocan el 1. Terminan concluyendo estos autores que la evidencia muestra que tanto el mannitol como la solución salina hipertónica disminuye la presión intracraniana en pacientes con trauma de cráneo, y hay una tendencia, esto de una tendencia hay que tomarlo siempre con pinzas, a favor de las soluciones salinas hipertónicas. En este otro metaanálisis un poco más actual, se incluyeron un total de 169 pacientes de 7 estudios. Y fíjense que lo que concluyen los autores es que muestran que la solución salina hipertónica es más efectiva que el mannitol para disminuir la presión intracraniana en pacientes con TEC, mientras que la osmolaridad plasmática no muestra diferencias ni con ninguno de los dos tratamientos. O sea que esta revisión sistemática y metaanálisis hablaría a favor de la solución salina hipertónica. Vieron que ya les mostré 2 y hay uno que dice que eh, es lo mismo, y hay otro que muestra que es a favor de la solución salina hipertónica. En este tercer estudio que les muestro, en este tercer trabajo, en esta tercera revisión sistemática,
que les muestro, fíjense que también habla a favor de la solución salina hipertónica y los autores terminan concluyendo que no hubo una relación estadísticamente significativa en el outcome de mortalidad con el outcome neurológico. Este cuadrito que yo les mostré se basa en el descenso de la PIC. Las dos soluciones, tanto el manitol como la solución salina hipertónica, disminuyen la presión intracraniana, aunque este metaanálisis dice que lo disminuye más significativamente la solución salina hipertónica, mientras que ninguno de los dos mostró una mejoría en el outcome, ya sea mortalidad o el resultado funcional que tienen estos pacientes. Dentro de las medidas de segunda línea podemos contar con los barbitúricos, la hipotermia moderada o llamar al neurocirujano. El neurocirujano para colocación de una DBI y drenaje de líquido cefalorraquídeo si se puede, para realizar la cranectomía descompresiva o para evacuar una lesión ocupante de espacio. Muchas de estas ya fueron evaluadas inicialmente. Por lo tanto, el neurocirujano en esta instancia en el cual nosotros estamos frente a un paciente con hipertensión endocraniana es más que nada para decidir si hacemos o no la cranectomía descompresiva. En cuanto a la hipotermia moderada, se han postulado que tiene sus beneficios, o sea, tiene beneficios neuroprotectores, como puede ser la reducción del metabolismo neuronal, reducción del volumen sanguíneo, el bloqueo de los mecanismos excitotóxicos, el antagonismo del calcio, la preservación de la síntesis proteica, disminución del edema neurogénico, modulación de la respuesta inflamatoria y de la apoptosis neuronal. Pero también tiene efectos adversos, como pueden ser las alteraciones electrolíticas, la mayor incidencia de infecciones, la trombocitopenia, la coagulopatía, las arritmias, especialmente las también pancreatitis y sobre todo en el momento del recalentamiento, la hipertensión endocraniana de rebote. Hace un par de años ya hice una revisión para el probate de la hipotermia en el tratamiento del trauma de cráneo grave y en realidad cuando uno se pone a revisar todos los estudios, lo que ve es que la hipotermia efectivamente baja la presión intracraniana. No se han comprobado si todos los efectos esos que les mencioné recién favorecedores realmente influyen. Baja la presión intracraniana, pero no tiene ningún efecto sobre la mortalidad o el outcome funcional. Es más, cuando se publica este trabajo, el Euroterm 3235, se ve que el riesgo de mortalidad es significativamente mayor en aquellos pacientes que fueron sometidos a hipotermia. E incluso el outcome primario, que era medido a través de la escala de Gauss extendido, también era peor en aquellos pacientes que eran sometidos a hipotermia. Así que hay que tener cuidado con esto. Si bien, insisto, la hipotermia lo que hace es, sí, me disminuye efectivamente la presión intracraniana, pero no la podemos utilizar ni de manera profiláctica, ni como pensando en que le vamos a mejorar el pronóstico a ese paciente. La inducción del coma barbitúrico. La administración de barbitúricos se ve que se benefician más aquellos pacientes que tienen un acoplamiento entre el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo conservado. ¿Por qué? Porque los barbitúricos lo que hacen es disminuir el metabolismo cerebral. Esta disminución del metabolismo, si está acoplado al flujo, va a producir un descenso del flujo y un descenso del volumen y un descenso de la presión intracraniana. También se ha asociado que tiene factores neuroprotectores como el scavenger o el basurero de los radicales libres, la disminución de la apoptosis y disminución de la producción cerebral de piruvato y lactato. La desventaja que tiene, que en realidad muchas veces la pasamos por alto, es que requiere un monitoreo electroencefalográfico continuo e intermitente, porque no deberíamos llegar a tener una supresión eléctrica completa, sino llegar al patrón de onda supresión. Si bien hay escasa evidencia con la utilización de barbitúricos, puede ser beneficioso en aquellos pacientes con trauma de cráneo grave e hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento convencional, y también tener presente los efectos adversos que tiene, como puede ser hipotensión arterial, inmunosupresión, alteraciones electrolíticas, hilio y disfunción hepática y renal.
¿Cómo se administra? Habitualmente se administra una dosis de prueba, una dosis de carga de 5 a 6 miligramos kilo en 10 minutos. Y ahí vemos qué respuesta tiene. Puede ser una respuesta completa, por lo cual continuamos con una infusión continua, o una respuesta parcial o una respuesta nula. Si la respuesta nula, algunos sugieren directamente no seguir con la infusión, y si la respuesta es parcial, algunos dicen, bueno, queda a juicio del médico tratante, pudiendo o no asociarlo a propofol, que tendría similar mecanismo de acción. También tenemos que tener presente que por más que el paciente esté con una infusión de tiopental, debemos seguir haciendo el monitoreo de las pupilas. Habitualmente las tendríamos que encontrar mióticas y no reactivas, ya que con una irrigación, una hipoxia cerebral severa, una reducción significativa de la PPC, puede aparecer la midriasis, pero la desventaja es que ante una intoxicación por tiopental también puede causar midriasis y ser un factor de confundidor. Por lo tanto, además del electroencefalograma, lo que tendríamos que monitorear también es la concentración plasmática, cuya objetivo terapéutico es de 30 miligramos litro. Bien, la craniotomía descompresiva. La craniotomía descompresiva la podemos clasificar en primaria, cuando el flap óseo se retira luego de la evacuación de una lesión ocupante de espacio en la fase aguda, o secundaria, que es aquella que cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión endocraniana y puede ser como medida de rescate o preventiva. En las diferentes patologías neurocríticas hay bastante controversia en si se indica o no se indica en qué momento y de qué tipo, si es bifrontal, si es unilateral, si es bilateral, etc. La única patología que está claramente demostrada y que es claramente beneficiosa es en el infarto maligno de la arteria cerebral media. En esa la craniotomía descompresiva se debe realizar de manera precoz y no hay discusión para hacerlo. Y los tres estudios que lo demuestran son esos que les muestro ahí, que es el Decimal, el Destiny y el Hamlet. Esto es más o menos para mostrarle que la craniotomía puede ser unilateral, temporoparietal, en el cual recuerden que tiene que ser una craniotomía amplia, que esté por debajo del hueso temporal, que evite que el lóbulo temporal sea el que produzca el enclavamiento. Y también puede hacerse la bifrontal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una craniotomía descompresiva? Bueno, tener una ganancia de volumen intracraneal que mejoraría la compliance cerebral, disminuyendo la PIC y aumentando la presión de perfusión cerebral, aumentando el flujo sanguíneo y la perfusión microvascular. Y se ha visto que se produce una mejoría metabólica a través de estudios por microdiálisis y una mejoría de la presión tisular de oxígeno. Algunos estudios también han sugerido que como contrapartida hay un empeoramiento del edema cerebral por una hiperemia secundaria al aumento de la PPC que se produce en ese momento con una autorregulación deteriorada. Entonces tenemos que podemos hacer una craniotomía unilateral en aquel paciente que tenga edema cerebral unilateral con desviación de la línea media, por ejemplo en el caso del trauma de cráneo, en el infarto maligno de la arteria cerebral media o en la hemorragia subaracnoidea. Pero también podemos hacer una craniotomía bilateral, sobre todo en aquellos pacientes con un edema cerebral difuso o lesiones o sin lesiones focales, por ejemplo, que aunque pueda haber algunas contusiones en los casos de trauma de cráneo. En cuanto a la craniotomía descompresiva, hay dos estudios importantes que por ahí es importante que los lean y los analicen bien. Yo se los muestro muy resumidamente. El primero en el 2011, se incluyeron 155 pacientes con trauma de cráneo grave, menores a 60 años. Se les realizó una craniotomía descompresiva bifrontotemporoparietal dentro de las 72 horas y se los comparó con aquellos que se les realizaban unos cuidados estándar. Fíjense que cuando se comparan el cuidado estándar, que es la línea naranja, versus la craniotomía descompresiva, que es la línea azul, posteriormente a la realización de esta, la PIC disminuyó significativamente. Sin embargo, cuando hablamos o evaluamos el outcome final, el resultado, fíjense que no hubo una diferencia estadísticamente significativa
cuando se comparaba el cuidado estándar versus la craniotomía descompresiva. Por lo tanto, estos autores terminan concluyendo que esta craniotomía temprana tardía, si bien disminuye la presión intracraneana y la estadía en la terapia intensiva, se asoció con más outcome desfavorables, con malos resultados. Entonces esto nos tiene que hacer plantear, siempre que nosotros evaluemos un trabajo, sobre todo en pacientes neurocríticos, es que es no solamente la mortalidad, sino el outcome funcional que va a tener ese paciente, porque de nada, no sé hasta qué punto es útil que una terapéutica me disminuya la mortalidad a expensas de un aumento en estado vegetativo, por ejemplo. En este metaanálisis en esta revisión sistemática, donde evalúan los efectos de la craniotomía descompresiva en cuanto al valor de la presión intracraneana, fíjense que inmediatamente posterior a la craniotomía había una disminución significativa del EPIC de alrededor de menos 17 milímetros de mercurio. Pero a medida que iban transcurriendo las horas, fíjense, a las 24 horas posteriores a la craniotomía, ese descenso de la PIC empezaba a ser menor. A las 48 horas se vio lo mismo, ya casi no siendo significativa, y por lo tanto terminan concluyendo que los resultados indican que la craniotomía es efectiva en reducir la PIC y aumentar la presión de perfusión cerebral, pero esta no se correlaciona con el outcome clínico y va perdiendo efectividad a medida que van pasando los días y las horas. Este otro metaanálisis, fíjense que la mortalidad global craniotomía versus no craniotomía, cuando se los compara no es estadísticamente significativa. Cuando se comparan la presión intracraneana o el descenso de la presión intracraneana, claramente la craniotomía descompresiva es significativa. Y cuando se comparan la estadía hospitalaria, también se ve que disminuye la estadía hospitalaria en los pacientes que se les realizó craniotomía descompresiva, aunque, bueno, volvemos a lo mismo, a expensas tal vez de un aumento del estado vegetativo. Los resultados que informan estos autores sugieren que no es significativo los beneficios de la craniotomía descompresiva en los pacientes con trauma de cráneo grave por sobre el tratamiento médico convencional. Sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con cautela debido a que los estudios de una calidad alta son bastante limitados. Fíjense que la historia de la craniotomía descompresiva no es de ahora. Uno de los primeros reportes fue por Cushing en 1908, en donde disminuía sustancialmente la mortalidad. Imagínense en aquella época, ¿no? Entre el 50 y en los 70 se generaron opiniones bastante divididas sobre la utilidad, si bien se vio que disminuía la mortalidad a una expensa de una discapacidad severa, básicamente lo que estamos viendo ahora nosotros. Y entre los 80 y 90 finalmente renace el interés debido a los avances que tuvimos, sobre todo en lo relacionado con las neuroimágenes, el manejo prehospitalario, la generación de unidades de neurocríticos, ¿sí? Y hay varios estudios, dos que les nombraba recién, que es el DECRA y el Rescue ICP, que estos son los dos interesantes que sería interesante que los analicen. Y hay otro que está en marcha, que es el Rescue del hematoma extradural. Este es el otro estudio, el Rescue ICP, que les había mostrado, en el cual vieron que a los 6 meses la craniotomía descompresiva en aquellos pacientes que superaban los 25 milímetros de mercurio de presión intracraneana eran randomizados hacia craniotomía descompresiva o la administración de barbitúricos. Y fíjense que cuando se lo comparaba con el grupo control, por decirlo de alguna manera, con el tratamiento médico, la hipertensión intracraneana bajaba con unas tasas de mortalidad menores, pero altas tasas de estado vegetativo, discapacidad severa, ¿sí?, en los pacientes craniotomizados. Por lo tanto, volvemos a hacernos la misma consulta, la misma interrogante, o plantearnos el mismo interrogante, mejor dicho. Estos pacientes se mueren menos, pero quedan más discapacitados.
quedan con unas tasas más altas de discapacidad severa o de estado vegetativo. Otra de las medidas terapéuticas que vamos a analizar es la utilización de indometacina y la hiperventilación. La hiperventilación debemos tener presente que es útil como medida transitoria hasta que se instaure un tratamiento de la presión intracraniana definitivo. El objetivo que nosotros debemos plantearnos es tener una CO2 entre 30 y 35 y va a producir reducción de la presión intracraniana por vasoconstricción y esta vasoconstricción va a disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Hay que tener presente también que es de corta duración y una hiperventilación mayor a 12 horas ya va a haber una compensación metabólica que le va a quitar efectividad. Y como principal miedo debemos tener es la exacerbación de la isquemia. Por lo tanto, nosotros deberíamos utilizar algún método de oxigenación cerebral. Ojo, la hiperventilación puede ser útil en aquellos casos que tengamos una hiperemia realmente comprobada, ¿no? En los pacientes. La indometacina también produce una vasoconstricción significativa, reduciendo marcadamente el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo la respuesta a la hipercapnia sin afectar el consumo cerebral de oxígeno y también parece influenciar sobre la autorregulación cerebral, ¿sí? Está demostrado que mejora la PPC y disminuye la presión intracraniana, y si bien el mecanismo de acción no está completamente establecido, se debe fundamentalmente por la inhibición de los metabolitos vasodilatadores del ácido araquidónico. En este metaanálisis analizó 14 estudios prospectivos en humanos, en el cual contaban con 5 más pacientes. Los estudios individuales en realidad no informan muchos pacientes, ¿sí? Hay dos solamente randomizados controlados, uno que evaluaba solamente la administración de bolo versus placebo, y el bolo era de entre 15 y 50 miligramos, y el otro, bolo más infusión continua versus placebo. El bolo era el mismo y la infusión era de 0,3 a 0,8 miligramos kilo hora. ¿Sí? En todo se produjo una reducción significativamente de la presión intracraniana, si bien no era el número suficiente, no tenían la fuerza estadística suficiente para demostrar una disminución significativa en cuanto al outcome funcional o la mortalidad. Bueno, acá terminamos con esta presentación de hipertensión endocraniana. Espero que les haya servido. Cualquier duda me consultan por mail o por WhatsApp. No tengo ningún tipo de problema. Hasta luego.